Siguiendo con nuestra aventura con el cáncer, vamos a empezar a ver, hemos visto el origen, formación, características del cáncer, de los tumores, etc. Vamos a ver cómo se relaciona con el sistema inmune. El sistema inmune. ¿Alguien sabe algo del sistema inmune? ¿Ah? ¿Y sabes de inmunología? El sistema que ayuda a defender. El sistema inmune está metido en todo lo que tenga que ser reparación, lo que tiene que ser control y todo lo que tiene que ser defensa. ¿Y cómo hace todo eso? ¿Cómo controla todo eso que acabo de decir? ¿Cómo participa en eso? ¿Qué hace? ¿Cómo protege? ¿Cómo arregla? ¿Cómo repara las células dañadas? Con otras células. ¿El sistema inmune? Sí. ¿Pero cómo lo hace? ¿Qué hace? El sistema adquirido y innato. ¿Ah? El sistema adquirido y innato. No. No estamos entrando en esos detalles. Quiero que en general. ¿Cómo el sistema inmune controla o hace su función? Elimina lo malo para que lo bueno prolife. ¿Y cómo elimina? A través del mecanismo. Claro, ¿Pero qué acción elimina para eliminar? tiene distintos mecanismos. Uno de ellos es la A través de mecanismos Ya. como la apoptosis. Bueno, el sistema inmune hace su control de su actividad eliminando. ¿Por qué? Porque es destructivo. Por lo tanto, todo lo que el sistema inmune va a hacer es destruir. ¿Ya? Y con el cáncer es lo mismo. Lo que busca es destruir porque son células dañadas. No son células externas que nos estén atacando. Son células internas que están dañadas y por lo tanto hay que destruirlas. Las células tumorales, por su parte, obviamente quieren ser inmortales, quieren ser permanentes, quieren no morir, por lo tanto quieren evitar esa destrucción. Entonces va a haber un equilibrio entre la acción del sistema inmune, que busca destruir las células tumorales, y entre las células tumorales que van a tratar de evitar esa acción del sistema inmune y ver sus distintos mecanismos. Entonces, en una primera etapa, nosotros vamos a tener predominio del sistema inmune, el que va a reconocer y destruir las células tumorales. Y se van a eliminar y no va a haber problema. Luego, va a haber un equilibrio en el cual tanto lo que se elimina se regenera con las células tumorales. Es decir, las células tumorales adquieren mayor defensa, mayor protección ante la acción del sistema inmune. Por lo tanto, el sistema inmune no logra eliminarlas todas. Y ahí empieza ya a haber una proliferación. Pero como en Loreto hay un equilibrio. Y posteriormente, cuando los tumores, las células tumorales, ya desarrollan vías de escape del sistema inmune, es cuando se empieza a desarrollar el tumor como tal. Porque el tumor evade la acción destructiva del sistema inmune. Y por lo tanto, ya empieza a proliferar sin, digamos, contrapeso alguno. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, los CD4, ¿no es cierto?, que están atacando las células tumorales y las están destruyendo. Luego ya se formó el tumor en el equilibrio, entonces tanto las células, los linfocitos T como los anticuerpos están tratando también de destruirlos, pero ya como tumoral ya es un poco más complicado. Y acá ya células y anticuerpos están como prácticamente mirando de lejos la función. ¿Por qué? Porque el tumor en vías de escape lo que hace es evitar la acción, que las células linfocitarias actúen contra el tumor. Y lo hace de distintas maneras. Entonces, ¿cuáles son las células inmunes que van a participar en la respuesta antitumoral? Y ahí sí participan de distintos sistemas. Tenemos sistema innato, adaptativo, funciones reguladoras y supresoras. Tenemos las células CNK, los citotóxicos, los CD8, el CD4-TH1, los T reguladores, que son reguladores, los macrófagos, el M1, y las células supresoras mieloides.
¿ya? Que no van a inhibir las NK y los linfocitos, no, las células T, digamos, los linfocitos. ¿Ya? Todas estas células van a participar de alguna manera controlando el crecimiento y desarrollo antitumoral. Y la acción de estas células es la que los tumores tienen que buscar cómo evitarlas. ¿Ya? Ahora, existe un punto que es muy importante que se llama los checkpoints inmunológicos, que son puntos reguladores que van a prevenir respuestas inmunes excesivas. Recuerden, siempre les he dicho, hay una acción de activación y otra de regulación. Y el sistema inmune, como es altamente destructivo, tiene múltiples etapas de regulación. Y esos son los checklists, checkpoints. ¿Ya? Y aquí tenemos varios. ¿Y qué es lo que son? Son los puntos en los que, por ejemplo, acá lo que vemos, una célula tumoral y una célula T, el linfocito, ¿no es cierto?, lo reconoce aquí, el receptor, se lo reconoce como una célula dañada, pero existe acá una función, un receptor que inhibe, la célula tumoral produce un receptor que al unirse con otro receptor de la célula T, inhibe la función del linfocito T. Y es lo que se produce la anergia, que se llama, o sea, sin acción. Entonces el tumor puede estar tranquilo porque el linfocito T no va a actuar. Lo inhibe con esta acción. ¿Ya? Entonces, todos estos checkpoints son para controlar las acciones, pero de forma normal. De hecho, si ustedes ven por ahí, aparece el 8086, pero las células tumorales aprovechan esto para disminuir la acción de los linfocitos. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, es sobreexpresar, es decir, producir en gran cantidad el receptor PDL1 para reaccionar con los PD1 de las células T y de esa forma inhibir su acción. ¿Ya? Es decir, las células tumorales, recuerden que son células nuestras, por lo tanto tuvieron acceso a toda la información con la que nosotros estábamos relacionándonos con el sistema inmune. Y el sistema inmune utiliza esas llaves para asegurar su funcionamiento. Entonces, las células tumorales aprovechan eso y sobreexpresan esos receptores para evitar la acción sobre ellas. ¿Ya? Tienen información interna. Y acá tenemos, bueno, cómo funcionan, ¿no es cierto? ¿Ya me he amontonado? Sí, ¿es cierto? Sí, Pero bueno. no se nota. La situación es que el tumor va a sobreexpresar esa proteína, ¿ya? Y hace que al unirse la PDL1 con la PD1 va a hacer que la célula tumoral inhiba la acción, le dice al linfocito T, no, yo soy una célula normal, no me ataque. Así que el linfocito T la deja tranquila. ¿Ya? En el fondo esa es lo que se busca. Y bueno, las señalizaciones que se van a hacer se van a ver desactivadas, obviamente. Recuerden que nosotros habíamos visto que el linfocito T en su activación tenía 3 señalizaciones. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? La primera señalización era la presentación directa del antígeno de la célula presentadora de antígeno con el linfocito T. Esa era la primera señalización. La segunda era dos receptores distintos que se podían ubicar entre ellos y que hacían que le decían al sistema: siga adelante, continúe. Y si eso no estaba, lo paraba. Esta unión es esa segunda señalización. Por lo tanto, pero esta, al estar ahí, corta la segunda señalización e impide que se produzca todo el proceso de señalización interna y que lleguen a producir los anticuerpos o las células que necesitan para destruir la célula tumoral. ¿Ya? Ahora, las células tumorales no son solo células que están amontonadas,
forman un microambiente tumoral, se llama inmunosupresor. Las células se van juntando y van formando una estructura que en su interior produce muchas sustancias que van a inhibir el sistema inmune, ¿ya? Entonces van a favorecer la proliferación de linfocitos T reguladores, ¿ya? Van a aumentar las células supresoras de origen mieloide, van a favorecer la migración de macrófagos M2 que promueven el crecimiento tumoral. Los macrófagos M2 son macrófagos normales. Nosotros tenemos macrófagos M1 que son los que van a actuar haciendo fagocitosis y defendiéndonos de los patógenos, y los macrófagos M2 que van a favorecer la instalación del tumor. Hay factores solubles supresores, fibroblastos asociados al cáncer y la hipoxia tumoral, como provocan baja cantidad de oxígeno y van a inducir expresión de factores inmunosupresores. Entonces, crea todo un ambiente que produce todos estos factores que son una de función inmunosupresora. Por lo tanto, el sistema inmune se vuelve ineficiente, prácticamente se inactiva frente al tumor. Aquí pueden ver cómo se produce, que el microambiente tumoral produce células mieloides supresoras, la cual inhibe las células T, ¿ya? Atrae a los macrófagos asociados al tumor, que son los M2, los cuales van a promover la angiogénesis y el crecimiento tumoral. La angiogénesis es, como le decía, a la atracción, buscar vasos y fabricar conexiones con esos vasos sanguíneos, con los cuales va a obtener todos los nutrientes y además puede salir células a través de ellos para hacer metástasis. Va a favorecer la acumulación de células T reguladoras que suprimen directamente a las células T, ¿ya? Y va a provocar que las células T exhaustas o disfuncionales que ya no están funcionando también se ubiquen por ahí, de tal forma que les sirven como una barrera protectora, ya que los linfocitos T, cuando vayan a actuar, van a ver que hay linfocitos, van a estar estas células y no va a pasar más adentro. Entonces son una muralla protectora frente al sistema inmune. Entonces todas estas funciones lo que buscan es evadir la acción del linfocito T o del sistema inmune en general, de tal forma de no ser destruido. Y ese es el microambiente tumoral. Cuando ustedes sacan un tumor, benigno, maligno, cuando lo sacan, no sacan una masa así cualquier cosa, normalmente está formado una estructura de este tipo, ¿ya? Ahora, el sistema inmunitario, recuerden que se mueve y actúa mediante el reconocimiento de receptores, ¿ya? Los receptores que están en las células tumorales, el organismo las reconoce, o sea, el sistema inmune las reconoce primero como propias, porque son células propias. Pero cuando empiezan a fallar, las reconoce como no propias, porque hay una falla, entonces ya las reconoce que hay que destruir, ¿ya? Pero las células cancerígenas resisten estas porque generan algunas situaciones que evaden la vigilancia de los linfocitos, como pérdida de antigenicidad, pierden antígenos que puedan ser reconocidos, o eliminan, mejor dicho, antígenos que puedan ser reconocidos como extraños por el sistema inmune. Se provoca resistencia a los mecanismos efectores. Recuerden que los mecanismos efectores, ¿cuáles son? Fagocitosis y producción de sustancias, ¿no es cierto?, que destruyen la superficie. También la producción de anticuerpos que van a ozonizar y favorecer ya sea la activación de complemento o la fagocitosis. Entonces se vuelven resistentes a esas acciones, ¿ya?
Bueno, crean el ambiente inmunosupresor. Ese ambiente inmunosupresor van a tener células al exterior que las van a proteger, van a ser como células que pareciera que son normales para que el sistema inmune no entre más al interior y por lo tanto se quede en esa forma y puedan tener una progresión tumoral mayor. El reconocimiento de las células cancerosas que va a hacer el sistema inmune va a ser un reconocimiento adaptativo, va a reconocer antígenos asociados a tumores y antígenos específicos, que ya lo mencionamos anteriormente. El sistema innato va a reconocer señales de peligro, que son las DAMs. ¿Se acuerdan qué eran las DAMs? ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que eran las DAMs? ¿Y los PAMs? ¿Qué antígeno? ¿Y los DAMs? Los DAMs son antígenos de organismos externos. Los DAMs son antígenos de células propias. Y esos son los antígenos que va a reconocer el sistema innato, los DAMs, que son señales de peligro. Y esas señales de peligro que va a reconocer están dadas por estrés celular, cuando la célula está dañada. Y el tumor, cuando empieza a generarse y a cambiar de lo que es una célula normal, genera estos receptores. Entonces también el sistema innato los va a reconocer. ¿Ya? Pero el sistema se va a producir produciendo alteraciones de la molécula de MHC de tal forma, ya sea reduciendo o perdiendo estas acciones, de tal forma de que no la puedan reconocer. Y nosotros tratamos de utilizar esto como aplicaciones clínicas, porque todos estos antígenos que nos van a ser como o específicos del tumor o específicos del tumor específico del tumor, como se llama el antígeno, nosotros vamos a poder utilizarlo por distintos sistemas para poder atacar directamente a las células tumorales. ¿Ya? ¿Cuáles son esos mecanismos efectores que tiene el organismo, el sistema inmune? La citotoxicidad directa, ¿no es cierto?, que es producida por los linfocitos T y la célula NK. ¿Ya? Los linfocitos T son el brazo más importante, en este caso, para la célula, para el organismo. Son los principales que van a combatir el sistema inmune, el sistema cancerígeno. Es por eso que, como veíamos en un momento, cuando se produce el VIH, se puede llegar a producir muchas neoplasias. ¿Por qué? Porque se destruyen las células T que son las que están, van a favorecer la eliminación de los tumores. ¿Ya? Tenemos también la célula NK, que son un componente crucial, porque son las células que son las que están encargadas de eliminar las células, tanto tumorales como de cualquier otra célula que estén dañadas, etc. ¿Ya? Y ahí tienen una célula, una NK. ¿Se fijaron que en algunos casos hizo apoptosis y en otros hizo muerte celular? ¿Cierto? ¿Ah? Necrosis y la muerte celular. Y eso va según lo que vaya haciendo, pero ¿se fijaron con qué rapidez y cómo lo hacía atacando las células? Por eso, cuando la descubrieron de esta forma, le pusieron natural killer, porque era increíble cómo atacaba. Pero es la célula principal que va a destruir células de esa manera. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar el cáncer? Nosotros, en lo que es diagnóstico, obviamente buscamos
determinar si hay presencia, en este caso de cáncer, buscamos por cualquier enfermedad, buscando ya sea alguna sustancia, algún metabolito, algún analito que nos indique la presencia de esa enfermedad. Buscamos la presencia de alguna estructura, normalmente en el laboratorio buscamos analitos que nos digan, nos muestren la presencia de la enfermedad. En imagenología se busca la presencia de la anomalía, en este caso del tumor, se busca la estructura, la presencia de la estructura. Pero ambos, en general, van a poder detectar desde cierta naturaleza, o sea, de cierta cantidad. Tanto la cantidad que esté circulando en la sangre, va a depender de la técnica para poder determinar si hay presencia o no de algún elemento. Y en la imagen, en radiología principalmente, pero en imagenología en general, en toda la imagen, van a buscar la estructura que esté alterando, que esté presente en algún órgano y que esté alterando toda la situación y que sea posiblemente un tumor. Y eso lo van a poder determinar, pero tienen que aprender a leer una ecografía, tienen que aprender a hacer una radiografía que cumpla los parámetros de calidad aceptables. Tienen que aprender también a hacer los cortes adecuados en escáner. Tienen que aprender en resonancia también a hacer todos sus planos. Pero en ambos podemos determinar desde muy pequeño hasta cuando ya están totalmente desarrollados, ya no hay nada que hacer. Nosotros en el laboratorio vamos a depender de la técnica que nosotros estemos utilizando para ver qué tan pequeño podemos determinar la presencia del analito canceroso, tumoral. En imagenología se depende de la técnica que el tecnólogo aplique. Porque dependiendo de la técnica que apliquen, se puede ver o no a lo más pequeño. Si no colocan la dosis adecuada o el tiempo de exposición correcto o alguna situación que no corresponda, puede que no se vea la pequeña masa que puede haber en el momento. Y después resulta que se desarrolla, dicen no hay nada, y lo dejan y después resulta que sí había. ¿Han escuchado situaciones así? La mamografía, por ejemplo. La mamografía tú tienes que saber hacerlo, porque la mamografía hay situaciones que tú puedes encontrarte y llevarte a error. Pero lo principal que tú tienes que considerar siempre cuando haces una imagen es dónde se va a formar la imagen. Si tú colocas incides un haz de luz o de radiación de un equipo imagenológico, va a formar la imagen de acuerdo a la dosis, a la longitud de onda, al tiempo de exposición que tú le pongas. Y si tú lo haces de mala forma, tú no le puedes poner los mismos parámetros a alguien que pesa 200 kilos con alguien que pesa 50 kilos. Cuando tienen estructuras de ese tipo. Entonces tú tienes que saber lo que vas a hacer para poder ver una imagen que te detecte lo mínimo posible. Cuando tú ves algo traumatológico, buscas, claro, si es una fractura, entonces va a estar ahí evidente, pero si es una microfractura no la vas a ver. Cuando es un inicio tumoral, tampoco lo vas a ver si están mal aplicadas los parámetros. Entonces, la diferencia va por ese lado, porque en imagenología el diagnóstico va a depender mucho del conocimiento y práctica que tenga el tecnólogo que aplica la imagen. En el caso nuestro, el laboratorio va más que nada en la capacidad, en la sensibilidad que tenga la técnica que estamos utilizando, en general. Entonces, el diagnóstico oncológico se basa en 4 pasos, o en 4 factores, 4 etapas que podrían ser la clínica, que obviamente es lo primero que van a ver.
del paciente, ¿no es cierto?, que va a consultar al médico por alguna situación, y el médico lo va a hacer todo su trabajo de análisis, etc. Luego, ahí va a pedir exámenes, tanto a imagenología como al laboratorio. ¿Ya? Como les decía, en imagenología lo que se busca es la estructura del tumor. Entonces va a pedir una ecografía para ver masas con ecodoppler, va a haber una tomografía, un escáner con contraste para evaluar extensión, ganglio, metástasis que puede haber, resonancia nuclear magnética para ver el sistema nervioso central, tejido blando, PET, que es lo que se está utilizando mucho actualmente para poder ver, estadificar el sistema, ¿no es cierto? Y la mamografía, que es específico para el cáncer de mama. Y en el laboratorio vamos a tener exámenes generales, como un hemograma, y vamos a tener los marcadores tumorales específicos, como el PSA, la papetoproteína, el CA125, 19.9, 15.3, el CIFRA, el LDH, etc. ¿Ya? Que nos van a permitir ver que son, se supone, antígenos que son tumorales, que nos van a permitir ver si hay algún tumor específico. Y en anatomía, obviamente, la anatomía patológica, haciendo una biopsia correspondiente al, de distinto tipo, al tejido que se pueda estar, ya sea en una cirugía previa o en algún control. ¿Ya? Acá tenemos un listado de los marcadores tumorales con su interpretación clínica que se pueden hacer. Ojo, hay algunos que, como les decía, por ejemplo, la alfa-fetoproteína y el CEA, esos son normales en los niños, en los embriones. Si nosotros le hacemos un examen de este tipo a mujeres embarazadas hasta el primer trimestre, van a estar elevados. Pero si ya después no deberían ser tan altos, tendrían que ser muy bajos. Pero cuando se disparan y llegan a valores de hasta de 1,5 millones, 5 millones. Hay otros que son marcadores específicos. El PSA, que es para próstata, 125, 19,9, que son para ovario, para páncreas, etc. Pero hay otros como la beta, la subunidad beta, que son hormona normal que se produce durante el embarazo. ¿Ya? Pero puede ser puede indicar que es alguna masa tumoral, tanto en la mujer como en el hombre. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer el tratamiento? ¿Qué modalidades terapéuticas tenemos? Entre otras, tenemos cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia molecular dirigida y hormonoterapia. Hay algunos que con cirugía, ¿cuáles podrían ser tratados con cirugía? ¿El de hueso? No. El que depende del cual sea. ¿El de páncreas? Pero ¿qué tipo de tumor? No de órgano. Los que no hayan hecho metástasis, como dice el compañero. No. No necesariamente. A ver, si han hecho metástasis, claro, van a ver que está invadido totalmente y va a decir que ya no se puede hacer nada. Obviamente. Pero obviando esa parte. Los que generan tumor físico, que no son como de meloma o sangre, mal dicho. Normalmente lo que se podría serían aquellos que podrían ser los benignos, que tienen una masa fija y que tú la puedes extraer. O malignos, que hacer un raspado después por todo el resto del órgano. ¿Ya? Obviamente que no tenga metástasis, porque si no ya no hay nada que hacer. Pero normalmente ellos podrían ser ir a cirugía. Los sanguíneos obviamente no los vas a operar. Los de hueso es más difícil porque como que están incorporados, incrustados en el hueso, a menos que sea uno distinto, no que esté en el hueso, sino que sea como externo, que esté como apoyado en el hueso. ¿Ya? Pero normalmente el hueso es difícil de operar. Tendrías que sacarte el hueso completo, pero normalmente con todos los huesos. La quimioterapia. La quimioterapia
durante mucho tiempo ha sido una de las soluciones contra el cáncer más efectivas. Pero el problema de la quimioterapia es que también ataca todo, ¿ya? Y destruye la célula cancerígena porque destruye todo lo que es cuerpo. Y por eso las consecuencias de mucha gente, ¿no es cierto?, con quimioterapia, que se le cae el pelo, que anda con esto, que anda con lo otro, que se siente súper mal y todo, ¿ya? Bueno, la radioterapia también elimina el pelo, pero en la quimioterapia es completo. Entonces, realmente el daño que se hace puede ser incluso mayor. Ahí se tiene que sopesar el grado de recuperación que puede tener, ¿ya? Normalmente lo hacen como control también para después o previo a una cirugía, para asegurar un éxito en la operación. La radioterapia, como les decía, puede ser de dos tipos. Podemos tener una radiación externa, la cual atacamos al órgano que está con el tumor, tratando de no dañar los órganos contiguos. ¿Ya? Y ahí hay que poner la dosis, todo lo que corresponda. Lo que se está haciendo ahora también es lo que les decía, la braquiterapia, en la cual se hace una fuente radiactiva interluminal, es decir, se inyecta o se incorpora o se ingresa tipo pastilla algo que hace la radiación desde el interior, no desde el exterior. ¿Ya? ¿Cómo funciona la hormonoterapia? ¿Cómo? La hormonoterapia. Ah, vamos acá. Momento. Cambio curiosidad. Entonces, la radioterapia está muy en boga, ha tenido mucho desarrollo y está teniendo un poco más de éxito que lo que se hacía anteriormente, ¿ya? Y obviamente también con la radiación externa, tratando de localizar y dañar lo menos posible lo que es los órganos contiguos, solamente al órgano blanco. La inmunoterapia es lo que se ha desarrollado últimamente, en lo que se buscan inhibidores del checkpoint. Recuerden que los checkpoints es donde la célula tumoral presenta un antígeno, un receptor al linfocito T que lo inactiva. Entonces, lo que se busca es inhibir esa acción para que el linfocito T actúe. Y hay otras técnicas como los anticuerpos específicos, las CAR T-cells, que son técnicas específicas que vamos a ver en un momento. La terapia molecular también, que está muy en boga, muchos estudios, son inhibidores y medicamentos que van dirigidos específicamente a un target de las células tumorales. Y eso hace que podamos incluso hacer en las CAR-T, nosotros podemos hacer tratamientos personalizados. Y la hormonoterapia, como su nombre lo indica, no, la hormonoterapia va a apuntar a otras situaciones. Ustedes tienen que entender que el cuerpo tiene distintas situaciones, distintas acciones, pero todas en general van a tener una acción de activación y de inhibición para alguna cosa. ¿Ya? Siempre el cuerpo va a estar en equilibrio. Las hormonas generan muchas acciones, ¿ya?, que van a estimular, ¿no es cierto? Cuando uno dice ya la hormona, la TSH, que estimula la formación de T34 en la tiroides, por ejemplo. La gonadotropina, que va a estimular a los testículos, ovarios, ya, todo bueno. Pero además hay hormonas que producen algún tipo de supresión, algún tipo de regulación. Entonces lo que busca la hormonoterapia es buscar esas hormonas y generarlas o incorporarlas para provocar frenos de la célula tumoral, ¿ya? Dependiendo de la célula y del órgano. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que el tamoxifeno bloquea el mama, bloquea el tumor en la célula mamaria. Tenemos que, aquí tenemos, por ejemplo, los análogos LH-RH que provocan una supresión hormonal en la próstata, ¿ya? En fin, dependiendo del órgano, que es
las hormonas funcionan en órganos específicos, lo que se busca es detener la función o la proliferación de esas células. ¿Ya? En el fondo es como poner un regulador, algún supresor, pero que son de base hormonal. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, los inhibidores de checkpoint, recuerden que nosotros teníamos que en el checkpoint que veníamos anteriormente, este receptor que estaba en la muerte, en la célula tumoral, reconocía este receptor de la célula T y al unirse lo inhibía. Y entonces la célula T no actuaba. Lo que se busca con los inhibidores inmunológicos del checkpoint o del checkpoint es poner algún inhibidor, o sea, que bloquee los receptores de tal forma que no se unan. Y al no unirse, el linfocito T no reconoce la célula y puede atacar. ¿Ya? No se produce esa inhibición y el linfocito T puede atacar. Aquí tenemos distintos tipos de inhibidores según que van a actuar en los distintos checkpoints que existen en el sistema. ¿Ya? Luego está lo de las terapias células CAR-T, que es lo que está muy en boga y se ha desarrollado últimamente y que ha tenido mucho éxito. ¿Ya? Y que es un proceso, podríamos decir, de un tratamiento personalizado contra el cáncer. ¿Ya? Lo que se hace es que se obtienen células T del paciente mediante aféresis, se recolectan células T del paciente, se les hace una modificación genética en la cual se le introduce un gen CAR con vectores virales, y este gen CAR lo que hace, que es como es un receptor quimérico, un antígeno quimérico, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a hacer que se expandan y activen estas células tumorales, o sea, tumorales de linfocitos T por este antígeno. Y luego estas células nosotros las vamos a incorporar al paciente. Entonces el paciente, o sea, estos van a atacar específicamente con las células o con los antígenos que tiene el tumor, porque se van a haber desarrollado para ese antígeno. Es decir, nosotros hacemos en el laboratorio la activación del linfocito T, que se debería hacer en los ganglios linfáticos, y lo hacemos con los antígenos que tiene el tumor, pero antígenos que tiene el tumor de esta persona, ¿ya? No con el tumor que tiene otra persona, sino que lo tiene específicamente a esta persona. ¿Del ¿Ya? mismo paciente que se saca la sangre? ¿Cómo? ¿Se hace en base al mismo paciente que se le extrae La recolección de aféresis sí, pues, son del mismo paciente. ¿Ya? Obtención de células T del paciente. ¿Ya? Mira, la misma, pero está más grande. Ahora, la estructura del receptor, bueno, aquí vamos a tener son las características en las cuales nosotros vamos a tener que la célula T efectora modificada, es decir, la CAR-T, eso significa acá, ¿ya? Es un linfocito T efectora modificada que ha sido activado con el receptor quimérico que está generado de acuerdo a lo que se le sacó al paciente en como una biopsia, etc. ¿Ya? Entonces, esta célula, esta modificada, va a tener estas características en cuanto al receptor. Ahora, obviamente hay situaciones en las que se va a indicar y otras en que no, porque va a presentar cierta toxicidad. ¿Por qué presenta toxicidad si está hecho para ese antígeno? Porque hay antígenos, recuerden que las células tumorales son propias. Entonces tienen antígenos o receptores en su superficie que las tienen normalmente en otras células, que pueden estar presentes también en otras células. Entonces, algunas de esos receptores que nosotros vamos a estar tomando van a ser receptores que pueden estar en otras células. Entonces, pueden provocar cierta toxicidad. ¿Ya? O sea, se podría decir que se genera una respuesta no es similar a la quimioterapia, sino que hace un daño similar, como ya estas células están. No tanto, no. La quimioterapia es más inespecífica. Esta es más específica.
No, Pero, me refiero a- pero el daño que pudiera provocar podría llegar a ser similar. Dice que Pero no tanto. Porque la quimioterapia te va a atacar células de todo el cuerpo. Esto te va a atacar, pero las células normalmente van a ser del receptor, del órgano. Entonces, claro, van a tener como las células que se van a estar diferenciando a indiferenciadas. Por ejemplo, si fueran células hepáticas, ya no se van a diferenciar en células hepáticas, sino que van a ser células indiferenciadas y se van a estar multiplicando en forma irregular, pero pueden tener antígenos hepáticos. Entonces, cuando tú mandas, ¿no es cierto?, este tipo, te puede, aparte del tumor, te puede atacar células hepáticas, pero se va a restringir ahí. ¿Ya? Pero va a crear una cierta toxicidad. ¿Sí? no, estaba justamente leyendo y decía que puede traer problemas neurológicos en cuanto a confusión, temblores o dificultades para hablar, que ese, mientras tanto, suele ser como temporal, no es definitivo. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Ya que está leyendo? Justamente lo leí. Por eso, pero ¿por qué? Si van a decir algo, dígalo completo. No tengo ganas de pelear con usted ahora, es muy temprano. Otra hora sí. Otra vez sí. Ya. Entonces, los mecanismos de las terapias moleculares, vamos a tener ya los distintos blancos, las células a las cuales se va a buscar atacar y que corresponden a las locaciones en las que vamos a tener. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la sobrevida de la evolución de cada uno de estos tratamientos, el inhibidor, el anti-PD1, etc. ¿Ya? Ahora, si cada medicamento que nosotros estemos dando, si son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica, pueden llegar a crear problemas al sistema nervioso central. Algunos podrían ser, obviamente, si van a crear un problema permanente en el sistema nervioso central, no se ocupan, no pasan la etapa clínica. Pero si van a provocar un problema, pero una vez que se retire ya su tratamiento, eso se va a normalizar, se usan de todas maneras. Se consideran elementos como con indicaciones secundarias, pero sí, que se pueden dar. Si son muy graves, obviamente tampoco se van a usar. Y todo eso se ve en los exámenes clínicos previos. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Las vacunas e inmunoterapia. Aquí vamos a tener dos diferencias: vacunas preventivas y vacunas terapéuticas. Las vacunas preventivas, que estamos hablando que van a atacar al cáncer, van a ser vacunas como cualquier otra vacuna. O sea, nosotros le vamos a colocar algo para que el organismo desarrolle algo que controle y que ataque las células cancerígenas. ¿Ya? Y eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Lo que tenemos, bueno, contra la hepatitis B tenemos, porque la hepatitis en general puede producir cáncer de hígado, la hepatitis C, la hepatitis B y la hepatitis A no tanto. Tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano, como veíamos en una imagen anterior, el virus del papiloma humano dentro de su desarrollo puede estimular la formación de cáncer. ¿Por qué? Porque por dos mecanismos puede provocar la mutación genética que llevan a la proliferación y la proliferación ilimitada y la detención de lo que es la apoptosis. ¿Ya? Entonces se busca atacarlo acá, destruir, digamos, estos virus para que no lleguen a producir cáncer. Pero también existen las vacunas terapéuticas que lo que buscan es reconocer y destruir las células cancerosas. ¿Ya? Y son vacunas porque enseñan al sistema inmunitario a reconocer y a atacar sus propias células cancerosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Vacunas de células dendríticas. ¿Se acuerdan lo que son las células dendríticas? ¿Ah? Son las presentadoras de antígenos. Entonces, si nosotros le estamos colocando células dendríticas, ¿qué es lo que estamos haciendo?
le vamos a presentar antígenos tumorales. ¿Por qué no se agarramos una componente de célula dendrítica sola? Se le coloca células dendríticas cargadas con antígenos tumorales. De tal forma de que cuando ingresen al organismo, ¿no es cierto?, estas células van a ir a estimular los cambios con los linfocitos T para producir una proliferación celular para ir a destruir esas células. ¿Ya? Lo mismo con vacunas peptídicas, vamos a poner péptidos derivados de esos antígenos. Entonces, vamos a hacer que destruyan, que se estimulen el sistema inmune a destruir esos péptidos que van a estar en las células tumorales. ¿Ya? Y las vacunas de ADN y de células tumorales. Todo va a apuntar a lo mismo, a presentarle, obviamente si le ponemos células tumorales tienen que ser inactivas, que sea por irradiación o por alguna otra forma, solamente líquido, pero que vayan antígenos. Pero todo lo que le vamos a colocar busca que el sistema inmune reaccione formando células que van a atacar a las células cancerígenas. ¿Ya? Aquí tenemos algunas vacunas, por ejemplo, ya esto es comerciales. ¿Ya? Tenemos tres tipos que el tipo Leucel, que para el cáncer de próstata, el T-VEC, que se inyecta directamente en un melanoma, ¿ya? Y vacunas basadas en ARN mensajero, ARN. Ahora, esto está en investigación para tratar diferentes tipos de cáncer. Lo que busca es, ¿ustedes saben dónde está el ARN mensajero? ¿Qué es lo que es el ARN mensajero? ¿Ah? Transcribe el ADN. ¿Y qué hace después? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Y qué hacemos con las proteínas? El ARN mensajero es transcrito en el ADN cuando se necesita hacer alguna función. Recuerden que el ADN es una cadena, es una molécula larga. Entonces no va a estar saliendo todo el ADN para que el ribosoma lo esté leyendo para generar las proteínas que necesitamos. Entonces genera el trozo, analiza el DNA y el trozo que se necesita lo transcribe a un ARN mensajero. ¿Ya? Ese ARN mensajero sale del núcleo, va a los ribosomas y los ribosomas hacen la traducción, es decir, entran los ribosomas donde se van a ir leyendo y van a ir uniendo aminoácidos para formar la proteína correspondiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que entonces? Como nuestras células tumorales están en constante replicación, ellos están constantemente haciendo este proceso para generar las proteínas, porque obviamente necesitan las proteínas y toda la estructura de la célula. Entonces lo que se busca con estas basadas en ARN mensajero, se busca, uno, destruirlo propiamente tal, inhibir la transcripción, pero dos, es que identificar esas mutaciones que se produzcan y de tal forma que sean atacadas antes que se produzcan. O sea, como estimular la PR53, estimular esa sustancia. Pero con el ARN mensajero, cuando ya se ha generado, es tratar de que su acción sea lo menos posible, o sea, que no llegue a generar la proliferación. ¿Ya? Y por eso que la vacuna contra el cáncer está en curso aún. Hay estudios clínicos de diferentes tipos, con distintos grados de avance, para ver hasta dónde se puede, qué es lo que podemos ir haciendo. Pero la idea es que poder llegar a tratar el cáncer con mayor precisión y no tener los efectos que podemos tener con la quimioterapia o quizás con una radioterapia, con los órganos adyacentes, sino que ir teniendo cada vez tratamiento específico y que destruyan solamente las células tumorales sin dañar el resto. El problema es que la prevención es complicada porque, como les decía, al menos que alguno de ustedes se haga exámenes 1 o 2 veces al año,
van a pesquisar un cáncer cuando ya esté en etapa avanzada. Y les vuelvo a repetir, en estos momentos, muchos de ustedes están generando células tumorales. Muchos de ustedes en estos momentos están sufriendo un tipo de mutación y están generando una célula tumoral. Pero su cuerpo la está combatiendo y la está eliminando. Pero en algún momento puede llegar a ser que no se pierda, acuérdense que hay un equilibrio, que se pierda ese equilibrio y se empieza a desarrollar el tumor. Ustedes lo van a saber hasta que tengan una masa. Y esa masa le esté provocando dolor, molestia, qué sé yo, o que se vea. Entonces, es difícil lograr esa prevención. A menos que ustedes se hagan exámenes una o dos veces al año. De imagenología o de laboratorio. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando, por ejemplo, se está trabajando con anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Es una ironía. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que se generan, se producen a partir de un anticuerpo específico. ¿Y cómo se logra eso? En células tumorales. Y se están usando para destruir las células tumorales. ¿Usted sabe por qué por qué nosotros usamos los anticuerpos monoclonales? Que a partir de un anticuerpo específico lo generamos un montón de clones. ¿Ya? ¿Por qué utilizamos células tumorales para generar esto? ¿Por qué? Ocupamos esa propiedad que tiene, porque nos permite estar teniendo la fábrica, digamos, estar fabricando permanentemente esos anticuerpos. ¿Ya? Entonces, esos anticuerpos monoclonales, nosotros la idea es que sean específicos hacia proteínas de tumor. Y eso es lo que se está investigando. Entonces, y la idea es que estimulen al sistema inmune. Entonces, como inmunoterapia, la idea sería que estimulen al sistema inmune para que destruyan las células cancerígenas. Recuerden, la inmunoterapia lo que busca es no dar un remedio, es estimular al sistema inmune. Entonces, siempre que ustedes hablan de inmunoterapia, es estimulación del sistema inmune para que ataque y destruya lo que está afectando. Todos los demás pueden ser como una terapia dirigida, en que se diseñan anticuerpos monoclonales para unirse a las moléculas de las células cancerosas. Ahí estamos atacando las células cancerosas específicamente. Y también puede ser para el transporte de medicamentos. Los anticuerpos pueden ser adosados a alguna proteína o alguna otra estructura que lleve los medicamentos específicos a donde corresponde. Nosotros podemos tener un anticuerpo monoclonal, por ejemplo, anti-riñón, por decir algo, que ataquen, que se unan a los receptores del riñón, y le adicionamos a su facción FC, por ejemplo, un medicamento contra un tumor del riñón. Entonces la idea es que ese anticuerpo se une al riñón y como tiene el medicamento ahí, va a atacar el tumor que está en el riñón. ¿Ya? Esa es la idea. Aquí tenemos la obtención como de anticuerpos monoclonales y policlonales. Los policlonales es lo que tenemos habitualmente. Si nosotros nos tomamos una muestra de sangre y vemos los anticuerpos, vamos a tener una muestra policlonal en que tenemos anticuerpos para muchas cosas y muchos tipos de anticuerpos. El monoclonal es que tomamos uno de esos y ese lo empezamos a desarrollar y a multiplicar eternamente, que es la propiedad que utilizamos de las células tumorales para desarrollarlas. ¿Ya? Y a estos anticuerpos nosotros podemos ponerle conjugados, que podemos ponerle toxinas, podemos tomarle enzimas, podemos poner un radioisótopo, podemos poner alguna otra enzima, ¿no es cierto? Cosas que nos van a servir para la acción que nosotros queramos realizar. De esa manera, nosotros usamos el anticuerpo, en este caso, como transportador de algo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se van a llamar? Históricamente, y primero, se empezaron a utilizar anticuerpos provenientes de ratones. Por lo tanto, se consideran anticuerpos monoclonales murinos.
de ratón. Luego se empezaron a combinar partes de anticuerpos de ratón y humano, por eso son quiméricos. Luego son humanizados, que tienen una mayor proporción de secuencia que tenemos aquí. Y luego completamente humanos. Obviamente, si nosotros tenemos un anticuerpo monoclonal completamente humanos, es el que menos probabilidades va a tener de reacción inmunitaria. ¿Por qué? Porque es un anticuerpo humano. Los anticuerpos murinos tienen posibilidades de generar alguna reacción por ser un anticuerpo de otra especie. Y acá tenemos nosotros la posibilidad, o sea, tenemos anticuerpos que son 100% ratón a 100% humano, como van variando. Y los medicamentos que se van a utilizar con anticuerpos monoclonales basados en estos tipos de anticuerpos van a terminar OMAB, CIMAB, SUMAB o UMAB, dependiendo de qué tan humanos puedan ser. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, si ven Vegetomab, ese es 100% con ratón, con anticuerpos de ratón. ¿Ya? A diferencia de Nivolumab, que ese sería 100% humano. ¿Ya? Entonces, según las determinaciones, ustedes pueden ver, podrían inferir qué mayoritario, digamos, de anticuerpo es, de origen, cuál es el origen mayoritario, y por eso podrían inferir la posible daño que pudiera tener o no. Ahora, normalmente se están utilizando más los de origen humano, o clon humano. ¿Ya? Ahora, estos anticuerpos monoclonales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a bloquear receptores de crecimiento. Recuerden todo lo que hace el tumor para crecer y multiplicarse. Por lo tanto, va a bloquear receptores de crecimiento, porque se están multiplicando y creciendo de forma indiscriminada. Inhibición de angiogénesis. La angiogénesis, ¿no es cierto?, es la que le sirve y la que hace el tumor para poder tener sangre, para poder tener nutrientes y poder transportarse. Citoxicidad celular dependiente de anticuerpos, desde el complemento, que es la respuesta del organismo para poder destruirlo. Y anticuerpos conjugados, que es lo que le estamos transportando con un delivery al interior para que lo lleven al órgano, ese anticuerpo se una a ese órgano y ese medicamento actúe contra las células tumorales de ese órgano. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplos con su explicación, digamos, de algunos medicamentos que se utilizan en otro órgano. En cuanto a biomarcadores, que es lo que yo les decía que se pueden usar a hacer exámenes preventivos, los biomarcadores tienen características que nos permiten decir si existe o no posibilidad de tener algún tipo de cáncer. ¿Ya? Y nosotros vamos a medir esos marcadores. Y es lo que yo les digo, que ustedes se podrían hacer exámenes cada una o dos veces al año, en los cuales se hagan exámenes de 125, 15.3, 19.9, C, alfa, fleco, lo que corresponde. Y junto con perfil bioquímico hemograma, para ver cómo va su desarrollo o la presencia de posibles antígenos tumorales. Como por ejemplo, los marcadores predictivos, la expresión de PDL1, carga mutacional tumoral, inestabilidad de microsatélites y perfil de expresión pregénica. Todo esto nos va a permitir analizar para poder ver las componentes de genética, para poder hacer un tratamiento inmunoterapia mucho más efectivo. Ahí como el procedimiento para seleccionar al paciente, para desarrollar la terapia, monitorear la respuesta e identificar el mecanismo de resistencia. No todos los pacientes o no todos los tumores sirven para hacer este proceso. En este momento son solamente 4 tipos de tumores que se están utilizando. Y por lo tanto, no todos van a pasar a hacer ese procedimiento. ¿Ya? Efectos adversos de la inmunoterapia pueden causar efectos relacionados con la activación del sistema inmunitario. Puede provocar hipersensibilidad, puede provocar un tipo de alergia, puede provocar daño de la célula contigua, como decíamos recién. De ese tipo puede haber. Y esos efectos los vamos a ver como erupción cutánea, vitiligo, colitis, hepatitis, tiroiditis, o sea, inflamaciones de los órganos que se pueden estar. ¿Ya? Obviamente lo vamos a poder controlar con corticoides, inmunosupresor,
tratamiento específico contra el sistema inmune. Bueno, ahí están los efectos adversos de la inmunoterapia, donde se produce mayormente la resistencia. Resistencia de la inmunoterapia, hay pacientes que tienen resistencia primaria, no responden inicialmente, ¿ya? O que después dejan de responder. Por lo tanto, también ahí ya hay que buscar otras formas de hacerlo. Y aquí se trata de comprender por qué pasa esto, la resistencia primaria, por qué en la secundaria. Puede ser que haya alguna falta, haya otro problema como ausencia de células T, ya tumoral, y que por esa ausencia que se produce un tumor, entonces no se pueden activar porque que no hay que buscar esa situación, ¿ya? Normalmente ahora se utilizan terapias combinadas para poder superar esos mecanismos de resistencia. Entonces se usan, que acá usan dos mecanismos de acción de tal forma de mejorar, saltar, a lo mejor si hay alguno que tiene resistencia, saltarlo y que el otro pueda actuar de buena manera. En el futuro se están buscando nuevos targets. En este momento la inmunoterapia está, como les decía, avanzando y hace como más o menos 4 tumores que son los que se están realizando, pero la idea es nuevos targets que nos pueden ampliar el abanico de tumores y poder atacar y mejorar y hacer una inmunoterapia a todos los tumores que se puedan producir. Y eso también está usándose la inteligencia artificial para poder hacer predicciones de respuesta para lograr, ¿no es cierto?, tratamientos mucho más efectivos. Ahora, la inteligencia artificial lo que hace es que puede mejorar el tiempo de investigación de los distintos órganos, de los distintos anticuerpos que podamos utilizar. ¿Ya? Caso clínico, sáquenle foto y me lo mandan antes del domingo. Domingo a las 23:59. No, no fuiste la única. Pero algunos no me estar aquí. No tiene necesidad. ¿Ya? Entonces, esto me lo mandan al correo a más tardar 23:59. Ahora, esto es para las posibilidades de décimas. Entonces, los que me lo mandan primero están obteniendo un poco más de ventaja porque las respuestas que me pueden dar pueden ser las mismas, obviamente. Entonces, los que mandan primero son los que están teniendo mayor preferencia en esa previsión, porque obviamente lo mandan primero. Ahora sí. Bueno, esos son los puntos clave de la clase que ya vimos, la referencia bibliográfica y no. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? No. Ninguno pensó en hojitas en blanco son lugares. Ya, ¿alguna duda, consulta, pregunta que quieran hacer? Quiero preguntarle de cómo funciona exactamente este tumor.